Muy bien, la clase pasada lo que hemos hecho es coronariopatía, ¿cierto? Entonces ya con, perdón, hemos hecho valvulopatía. Entonces con valvulopatía ya saben que sobre todo son efectos, ya saben, mecánico, tiene efectos mecánicos, físicos, de eso se trata. Y la sintomatología de la valvulopatía más comunes son estenosis de la arteria, estenosis de la válvula aórtica, estenosis de la válvula mitral. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es, el día de hoy, ver cardiopatía, es cardiopatía coronaria. Depende cómo avancemos hoy día. Vamos a ver si lo hacemos en una. Es suficiente una o dos clases porque cardiopatía coronaria es bastante importante, por si acaso. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, la cardiopatía coronaria llega a ser un conjunto de enfermedades en las que se genera una alteración en el miocardio. O sea, hay una alteración en el miocardio. Esa es la capa comprometida del corazón. ¿Por qué? Porque hay un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno. ¿De acuerdo? Quiere decir que, como les expliqué antes, hay una alteración, ya sea entre la oferta y la demanda. Esos dos. ¿De acuerdo? Ahora, toda patología, toda cardiopatía coronaria, esto finalmente me lleva a un estado de hipoxia. Hipoxia cardíaca, miocárdica, o insuficiencia, también por el caso se le llama a algunos insuficiencia coronaria. Me lleva a un estado de insuficiencia coronaria. Muy bien. Entonces, aquí en la insuficiencia coronaria, los vasos coronarios se vuelven insuficientes para poder transportar y otorgar un adecuado flujo de oxígeno, y así satisfacer las necesidades del músculo cardíaco. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son las causas por las cuales hay una alteración, por ejemplo, en la oferta? En la oferta me refiero pido más, ¿ok? En este caso, un momentito. Aumenta la oferta, o mejor dicho, disculpen, disminuye la oferta en este caso, o aumenta la demanda de oxígeno. ¿Por qué disminuye la oferta? Lo mismo que disminuye el aporte. Por lo más común, aterosclerosis. O sea, la causa más común de cardiopatía coronaria, por si acaso, llega a ser la aterosclerosis. Y ojo, vean bien el nombre, aterosclerosis, que no es lo mismo que arterioloesclerosis o arterioesclerosis. No es lo mismo, ¿eh? Una cosa es aterosclerosis, otra cosa es arterioesclerosis y otra cosa es arterioloesclerosis. Entonces, aterosclerosis, que es formación de placa de ateroma, es la causa más común de cardiopatía coronaria. Y lo que ocurre es una obstrucción que disminuye la oferta o el aporte. Otro también puede ser por disminución de la oferta por espasmo coronario, embolismo coronario, disminución del periodo diastólico. Creo que entienden por qué, porque en la diástole es en la cual el corazón se alimenta. Entonces, una disminución del tiempo diastólico es igual a decir menos oferta, menos aporte. Y también cuando hay menos contenido de oxígeno en la sangre. Por ejemplo, anemia, hipoxemia, intoxicación por CO, etc. Ahora, cuando me refiero a un aumento de la demanda, me refiero a lo que ocasiona que el corazón pida más. Valvulopatías, en las valvulopatías que ocasionan hipertrofia, o sea, todas las enfermedades que ocasionan hipertrofia cardíaca, que puede ser la valvulopatía aórtica, la valvulopatía mitral, puede ser también la hipertensión arterial y otros tipos de enfermedades que llevan a hipertrofia. También podrían ser, por si acaso, el ejercicio, cuando obviamente el cuerpo no es capaz de poder soportar la carga física que está haciendo una persona. Entonces, esto me lleva a hipoxia. Dependiendo de la situación, la hipoxia puede ocasionar una alteración bioquímica hasta cierto punto, una alteración bioquímica que se caracteriza, por ejemplo, por disminución del ATP. Esto puede ocasionar una alteración funcional y finalmente esto puede llevar a una isquemia con una consecuente necrosis. O sea, el solo hecho de tener hipoxia
y una alteración bioquímica como una disminución del ATP ya causa sintomatología, o sea, la cardiopatía coronaria causa síntomas. ¿Cuál es la característica común de una cardiopatía coronaria? El dolor precordial, o sea, hasta aquí ya hay dolor precordial. Obviamente, a medida de que está habiendo más alteraciones hasta llegar acá, el dolor precordial aumenta. Pero el dolor precordial puede ser transitorio, solamente por un momento, o puede ser perenne, según la evolución de la hipoxia o de la cardiopatía coronaria, en este caso. Muy bien. Entonces, justamente la angina, el dolor torácico, el dolor precordial, ¿dónde está ubicado? A nivel retroesternal. Si alguien te pregunta cómo es el dolor precordial, mucho cuidado porque es un dolor opresivo. El paciente siente que como que se ahogase, siente como si, como si mucho peso estuviera sobre su pecho. Eso es muy importante cuando viene una persona con dolor de pecho, porque no toda gente con dolor, no toda persona con dolor precordial es igual a decir que tiene un problema cardíaco. El diagnóstico diferencial de dolor precordial de origen cardíaco es, por ejemplo, mecánico. ¿Cómo te das cuenta? Porque el paciente, tú le dices, señálame con un dedo, está con el dolor de pecho, y tú le dices, señálame con un dedo, por favor, donde te duele. Si esa persona es capaz de localizar el dolor, entonces no es un dolor precordial, porque el dolor precordial se caracteriza por ser difuso. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, también por si acaso puede llegar a asociarse a manifestaciones del sistema nervioso autónomo, por si acaso. Y obviamente ya les estoy hablando de cuando ya estamos llegando a isquemia. O sea, un dolor precordial clásico, aunque sea cardíaco, si va recién por acá, por ejemplo, o por acá, no va a llegar quizá tan lejos. Pero cuando ya llega a isquemia, o sea, ya estamos hablando de que el paciente llega a emergencia con el dolor precordial. Entonces, generalmente estos pacientes que llegan a emergencia tienen alteración del sistema nervioso autónomo asociados. Sudoración, por ejemplo, diaforesis, náuseas, vómitos, ansiedad, incluso están desesperados, tienen sensación de muerte, así se le llama, y palpitaciones. Ahora, ¿cómo tú te das cuenta si este paciente es coronario o no? Bueno, la edad, ¿no? Si viene un paciente joven con dolor de pecho, un poco difícil de pensar que es una cardiopatía coronaria. Pero si viene un paciente adulto con obesidad, con dolor precordial, antecedente de hipertensión probablemente, o simplemente paciente obeso, ya es un riesgo de tener una enfermedad coronaria. Entonces, y viene con dolor de pecho. ¿Cómo te das cuenta que ese dolor es mecánico, no es funcional, o sea, no es cardiopatía coronaria, sino es un dolor netamente mecánico? ¿Cómo te das cuenta? Dile lo siguiente, me puedes señalar con un dedo dónde le duele, y el paciente muchas veces te va a señalar, si te señala con un dedo en esta parte me duele, y tú aprietas esa zona y le duele, eso no es dolor precordial. Eso no es dolor clásicamente por cardiopatía coronaria, porque ese dolor es visceral. El dolor visceral no se puede localizar. Y si tú aprietas el esternón, no tiene por qué dolerte. Más. Ya, si el paciente es incapaz de señalarte porque le duele mucho, tú le puedes apretar el esternón, y si le duele, o sea, aumenta el dolor cuando le aprietas un poco, ese dolor no es, lo más probable es que no sea dolor de origen cardíaco. Esa es una manera. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Doctor, en las mujeres mayores de 40 o 45 años también ellas van a tener estos problemas, ¿no? A raíz de la menopausia, de la parte hormonal, que también tienen las mujeres. Es decir, estadísticamente los hombres son los que tienen mayor preponderancia con respecto a infartos, en este caso. La prevalencia de infartos es mayor en hombres que en mujeres, sí, que probablemente, pero no necesariamente por la menopausia. Generalmente cuando la mujer, si es una mujer joven, mujer de 40 años, pero tiene factores de riesgo cardiovasculares como por ejemplo obesidad, diabetes, todo que es posible, también podría ser una cardiopatía coronaria. O sea, más común es en hombres que aparezca, pero en mujeres también puede aparecer. O sea, no es que la posmenopausia sea una excusa como para que eso sea un factor.
Ahora, cuando un paciente llega con dolor precordial, ya, y uno quiere pensar, y no es mecánico, no es por un dolor articular condroesternal, y quiere saber cuáles son los 5 dolores precordiales más conocidos, es síndrome coronario agudo, o sea, a la cabeza frente a un dolor precordial y que es visceral, o sea, estamos hablando de un verdadero dolor precordial, es síndrome coronario agudo. El segundo caso es, por si acaso, la disección aórtica, así se llama. El tercero es embolismo pulmonar. El cuarto es neumotórax a tensión. Y el quinto es ruptura esofágica. ¿De acuerdo? Síndrome coronario agudo, nuevamente disección aórtica, embolismo pulmonar, neumotórax a tensión y ruptura esofágica. O sea, si tienes un paciente, nuevamente vuelvo a repetir, con dolor precordial, este no es mecánico, lo primero que debe de pensar es síndrome coronario agudo, pero en todo caso, no fuese síndrome coronario agudo, debes de empezar en orden en uno de esos que les estoy señalando, por si acaso. Muy bien. Ahora, frente a tú, ¿a quiénes sospechas tú que estoy frente a un síndrome coronario? O sea, que es un dolor directamente por un origen cardíaco, quienes presentan los famosos factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Aumento de ingesta de grasas insaturadas trans. Por ejemplo, el aumento de grasa, el consumo de grasas trans es un factor de riesgo. También la hiperhomocisteinemia, que ahora está hablando bastante. La homocisteína, por si acaso, es un cofactor que me ayuda a poder convertir la vitamina B12 y la vitamina B6, ¿de acuerdo? Entonces, la hiperhomocisteinemia también es un factor de riesgo para problemas cardiovasculares. Después, la dislipidemia. ¿Qué es la dislipidemia? Justamente alteraciones de colesterol, HDL, colesterol LDL, o sea, HDL bajo, LDL alto, también HDL bajo, LDL y triglicéridos. Los triglicéridos aumentados también. O sea, paciente con triglicéridos aumentados, paciente con LDL alto o HDL bajo, también es un factor de riesgo que hay que considerar. También pacientes con tabaquismo, ¿no? Pacientes que fuman, también. Muy bien. Entonces, eso es importante. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Muy bien. A ver, vamos a hablar de la ateroesclerosis. Muy bien, ateroesclerosis. La ateroesclerosis, por si acaso, forma parte de un grupo de patologías llamadas arterioesclerosis. O sea, la ateroesclerosis es un tipo de arterioesclerosis. Aquí tienen que tener mucho cuidado con la nomenclatura. Vuelvo a repetir, la ateroesclerosis es un subtipo de arterioesclerosis. Y si me preguntan qué es arterioesclerosis significa endurecimiento de las arterias. Y es un término genérico la arterioesclerosis para decir que las paredes del vaso sanguíneo han perdido su elasticidad, están más gruesos y justamente eso conlleva alteraciones. La arterioesclerosis se divide en tres, pueden ser de tres tipos. O sea, nuevamente, arterioesclerosis, endurecimiento de las paredes y pérdida de elasticidad. Y la arterioesclerosis se divide en tres. Ateroesclerosis, el que le estoy mostrando, arterioloesclerosis, ¿de acuerdo? Y esclerosis de la media de Mockenberg, así se llama, por si acaso. Y eso lo van a ver en patología, pero a veces la nomenclatura es difícil de entender. Vuelvo a repetir por enésima vez. Las enfermedades del vaso sanguíneo, justamente relacionadas al endurecimiento de las arterias y obstrucción, se llama arterioesclerosis, endurecimiento de las arterias. Y la arterioesclerosis ocasiona tres cosas: ateroesclerosis, arterioloesclerosis y esclerosis de la media de Mockenberg.
Entonces, a mí y la esclerosis de la media de Monkenberg era muy ignorado antes, pero ahora se ve que aparece bastante en cardiopatías diabéticas. O sea, el diabético, ustedes saben que el diabético tiene alterados los vasos sanguíneos. Ya, se ha encontrado que en diabéticos hay el subtipo esclerosis de la media de Monkenberg, así se llama. Si quieren que le escriba, es Monkenberg. Monkenberg. ¿Ok? Muy bien. Monkenberg. Ahora, la aterosclerosis, por si acaso, ¿en qué se caracteriza? Porque forma... O sea, la aterosclerosis se caracteriza por las lesiones llamadas ateromas, por la formación de ateromas o placas de ateroma. ¿Dónde se ubican las placas de ateroma? A nivel subintimal, ¿de acuerdo? De las arterias de cualquier parte del organismo. Y esto ocasiona manifestaciones clínicas en diversos territorios vasculares. Arterias coronarias, carótidas, aortas y arterias periféricas. O sea, las placas de ateroma pueden estar en cualquier parte, ¿eh? Arterias coronarias, carótidas, aorta y arterias periféricas. Entonces, esos son la ateroesclerosis, la formación de placas de ateroma a nivel subintimal. Muy bien. Entonces, la formación de placas de ateroma, para formar placas de ateroma, necesitas estudiar su composición. Y su composición justamente está incluido por 3 elementos. El núcleo, muy bien. El núcleo, que tiene característica, por si acaso, mejor ponemos núcleo lipídico. Los macrófagos y la envoltura de envoltura fibrosa. Núcleo lipídico, macrófagos, envoltura fibrosa. Esas son las composiciones de la arteriosclerosis. Muy bien. Ahora, acá viene la pregunta. ¿Dónde generalmente, esa es la composición, pero qué factores inducen su formación? ¿Qué factores inducen su formación? Los factores que inducen su formación son 2. O sea, para que se forme, necesitas un factor hemodinámico y necesito un factor lipidémico. Un factor hemodinámico y un factor lipidémico. Ya, ¿cuál es el factor hemodinámico? Ustedes creo que sí les he enseñado cómo se llama el nacimiento de una arteria. El nacimiento de una arteria se llama osteo. Osteo se llama el nacimiento de una arteria. Entonces, justamente, por ejemplo, esto que ven acá es un osteo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué cosa quiero que sepan del osteo? La sangre corre de manera laminar. En el momento que la sangre, justamente, el vaso se divide, o sea, a nivel del osteo, que es el nacimiento del vaso sanguíneo, al dividirse, la sangre que era laminar se vuelve turbulento. Al momento es como, por ejemplo, cuando un carro va a velocidad y tiene que girar, obviamente al girar puede ser que se golpee y luego continúe. Y esa es una manera de explicar que al momento de que hay el nacimiento de un vaso sanguíneo, el flujo del laminar pasa turbulento por un momento. Ese flujo turbulento va a golpear la pared del vaso sanguíneo, lo va a golpear, lo cual es un proceso de estrés.
estrés del vaso, estrés de rozamiento. Shear stress se llama en inglés o estrés de rozamiento. Entonces, el primer factor hemodinámico es justamente, el factor hemodinámico se refiere a la presencia de turbulencia. Fisiológicamente la turbulencia está en los vasos sanguíneos. Tiene que haber un proceso turbulento. Y fisiológicamente la única turbulencia que hay es justamente a nivel del ósteo. ¿Y cuál es el factor lipidémico? Bueno, es cuando tienes un exceso de LDL. ¿Por qué? Porque si proyectamos esta imagen de acá, más grande, entonces acá tenemos el vaso sanguíneo, y justamente el vaso sanguíneo es dañado a este nivel, por el flujo turbulento. Entonces, este endotelio naturalmente se encuentra ligeramente dañado, pero fisiológicamente pasa, sucede, pero es ligeramente dañado. ¿Qué es lo malo? Que cuando tú tienes un exceso de LDL, generalmente, por si acaso, esto es relacionado con una ingesta de lo que les he señalado, y dislipidemia, tienes un aumento del LDL, acá tienes justamente un exceso de LDL en la sangre, tienes un exceso de LDL en la sangre, tienes un exceso de LDL en la sangre, y este exceso lo que va a empezar a hacer es acumularse debajo del endotelio. O sea, justo coge el endotelio que está ligeramente dañado para aprovecharse y depositarse el exceso de LDL que tienes en el cuerpo ahí abajo. Se depositan a nivel subendotelial, subintimal. ¿De acuerdo? Entonces, esto no debería suceder. O sea, lo normal es que el endotelio esté dañado, pero lamentablemente también adicionalmente el paciente tiene más cantidad de grasas, LDL, dañinas en este caso. Ahora, el LDL lleva grasa a los tejidos, lleva colesterol, lleva triglicéridos, principalmente colesterol, a los tejidos. Eso no tiene nada de malo. Lo malo es que cuando ya tienes demasiado LDL, ya no sabes quién llevar. Entonces, como no sabes a quién llevar, te queda flotando en la sangre. Entonces, al quedarse flotando, aprovecha justamente que estos endotelios se encuentran ligeramente dañados para depositarse debajo. Al depositarse debajo, ¿ok? Estos LDL, como cualquier grasa, entonces, primero, por si acaso, tenemos concentraciones altas de LDL. En segundo caso, el LDL se concentra y se oxida. ¿Ok? El LDL se oxida, el LDL comienza a oxidarse. Y un LDL oxidado produce factores proinflamatorios. Y como proinflamatorios, ¿ok? Ocasiona actividad quimiotáctica. Produce actividad quimiotáctica. Entonces, el 3, justamente que el LDL oxidado tiene actividad quimiotáctica. Al tener actividad quimiotáctica, eso, ¿qué quimiotaxis quiere decir? Que permite que atraiga a glóbulos blancos al lugar. Muy bien, entonces actividad quimiotáctica. Eso llama a los monocitos en el plasma que justamente lleguen ahí. Y comienza toda una cascada inflamatoria. Una cascada inflamatoria. En este caso, la cascada inflamatoria que produce este LDL oxidado, que ahora ha llamado a todos los macrófagos, al oxidarse, justamente los macrófagos, ojo, los macrófagos tienen un receptor llamado receptor, bueno, el receptor se llama así.
o receptor basurero, así se llama, scavenger o receptor basurero, que sirve para poder reconocer partículas oxidadas. Y el macrófago ingiere estas moléculas oxidadas. Entonces, el macrófago ingiere estas células oxidadas y gracias a los receptores scavenger o basurero y produce las famosas células espumosas. Ahora tienes lípidos oxidados, tienes células espumosas, ¿ok? Células espumosas tienes ahora, miren acá. Imagínense que estas son las células espumosas, que son macrófagos que han ingerido LDL oxidado. No es fácil digerir ese LDL oxidado, por eso se crea, por eso es que se crean esas células espumosas, y las células espumosas crean más cascada inflamatoria todavía. Y justamente ahora las células espumosas tienen una peculiaridad, producen citocinas promitogénicas. Quiere decir que va a permitir que aumente la cantidad de la celularidad en ese nivel. Aumenta la celularidad en ese nivel, justamente a nivel subintimal. ¿Cuáles son las citocinas primogénitas? Promitogénicas, perdón. ¿Cuáles son? El factor de crecimiento transformante beta. Ya eso ya les he explicado para varias ocasiones. ¿Qué ocasiona? Proliferación y migración de músculo liso. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede acá? Empieza a ver, acá estaba el músculo liso, miren acá, este es el músculo liso porque recuerden la capa de abajo. Y ahora empiezan a duplicarse y a migrar. Así. De esa manera ocasiona la placa fibrosa. Esto de acá que ustedes ven que estoy dibujando de color rojo, y si quieren lo coloreo de otro color. Esto que ven acá es la placa fibrosa, formación de placa fibrosa. Hasta aquí alguna pregunta, porque así es como se forma una placa de ateroma. Así como se forma una placa de ateroma. O sea, ¿qué tiene la placa de ateroma? Núcleo lipídico, que es lo del color verde. El núcleo lipídico se encuentra rodeado de células espumosas. Y finalmente, las células espumosas causaron toda esta liberación y síntesis de citocinas promitogénicas. ¿Y qué ocasionan? Finalmente, la formación de placa fibrosa. Para que ustedes tengan un mejor panorama con los colores. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿cuánto tiempo aproximadamente se va a dar la formación de estas placas que podrían ser peligrosas, ¿no? Porque Bueno, en solo realidad digo... no hay un tiempo establecido, o sea, no hay que exista una temporalidad en la cual es, porque depende de varios factores. Primero, cuánto daño tiene el endotelio. Porque recuerden también que da a entender esto que el endotelio está dañado, pero también hay estudios que dicen que hay endotelios susceptibles a ser más dañados que otros. También, por ejemplo, por estilo de vida, por otros factores proinflamatorios aparte.
Entonces, primero tiene que tener un endotelio que permita esto. Ahora, ¿cuánto demora toda la formación? No es que haya un tiempo establecido. O sea, no te puedo mentir, 17 meses, semanas. O sea, lo que se sabe es que a partir de los 20 años se forman placas de ateroma. Pero estas placas de ateroma que se forman de manera fisiológica tienen una característica muy importante. La placa fibrosa, primero que son chiquitas, y segundo que la placa de ateroma que forman, la placa fibrosa que forman es dura. La placa que forman es dura. Eso quiere decir que tú tienes dos tipos de placas fibrosas. Placas fibrosas duras y placas fibrosas blandas. Duras y blandas. Entonces, miren, hay pacientes que tienen justamente placas de ateroma, pero duras. Entonces, recién cuando la luz llega a obstruirse un 70% aproximadamente, recién el paciente comenzaría a presentar síntomas de hipoxia cardíaca. Obviamente, la presencia de placa de ateroma no es algo que ocasionaría una emergencia. Por lo tanto, los pacientes te van a llegar a tu consultorio, los pacientes que te lleguen a tu consultorio con dolor precordial cardíaco, probablemente son pacientes que tengan, y ahí voy a ir a otra clasificación, tengan angina estable, por si acaso. Ahora ya voy a llamarles así, pero entiéndame, anginas estables, porque sus placas fibrosas son duras, no son blandas. ¿Qué es lo que a mí me preocupa? A mí me preocupa cuando la placa de ateroma se rompe. Cuando la placa de ateroma se rompe, ya, la placa de ateroma se rompe, esta ruptura me va a llevar a la formación de un trombo. La placa rota me lleva a la formación de un trombo. ¿Cuál es la fisiopatología de la formación de trombo? La misma que ustedes conocen para la formación de la cascada de coagulación. Todo para pasar de fibrinógeno a fibrina. Eso gracias a la trombina, y la trombina pasó, antes de ser trombina es protrombina, y el factor 10 lo activa, y para que el factor 10 lo active necesita la cascada externa, la cascada tanto intrínseca como extrínseca, el factor 7 y 3, que esa vía dura muy poco, mientras que la otra vía, a partir del 12, 11, 9, 10, esa vía es la que dura más tiempo. Entonces, es la misma cascada que se utiliza para formar un trombo. Muy bien. Entonces, el trombo es el que me preocupa, porque el trombo me puede ocasionar una oclusión total o parcial. El trombo puede ser una oclusión total o parcial. ¿Cuándo generalmente es total? Cuando este trombo se desprende. Miren, si el trombo está formado acá, se desprende y se puede obstruir a este nivel, a este nivel, a este nivel por completo. Depende. ¿De qué depende que se rompa o no? Uy, varias cosas. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Muy bien. A ver. Esta es la fisiopatología de las coronariopatías más comunes, porque recuerden que yo les he hablado que hay otros tipos. Las coronariopatías pueden ser de dos tipos. La cardiopatía isquémica crónica y el síndrome coronario agudo. Muy bien. La cardiopatía isquémica crónica y el síndrome coronario agudo. Hablo de las cardiopatías sobre todo por un problema de placas de ateroma. O sea, si quieren ser más específicos, es el más común de todos. ¿Ok? Entonces, la cardiopatía isquémica, por eso algo se llama isquémica crónica, puede ser de tres tipos.
La angina estable, la angina variante de Prince-Metal, eso no lo vamos a ver y solamente sucede en jóvenes, y la isquemia miocárdica silente. Y el síndrome coronario agudo se divide en dos, según manifestaciones electrocardiográficas. ST no elevado y ST elevado. Cuando es ST no elevado, es una de dos. O es un infarto de miocardio, o es una angina inestable. Y esta sí es infarto de miocardio, por si acaso. ¿Cuáles te llegan a emergencia? Obviamente este. El otro te llega a consultorio. Esto es netamente problemas con placa de ateroma no rota. Sobre todo este de acá. En cambio aquí, la placa de ateroma se rompió y ha formado trombo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Doctor, ¿y cómo diferencia una angina estable de una inestable? Si te llega emergencia con dolor precordial, eso no puede ser estable. Porque el estable es cuando, a ver, vamos a hablar de la, hay otra pregunta, esa pregunta es interesante, pero hay una pregunta de esta clasificación, luego vamos a hablar de cada uno por separado. ¿Hay una pregunta? Ah, ya en el chat, creo. Ah, ya esa era la pregunta, creo, ya, ok. ¿Alguna pregunta? Yo les voy a volver a decir, esta clasificación es muy útil desde el punto de vista práctico y clínico y fisiopatológico. Si alguien les dice, esta clasificación es antigua, ya no sirve porque ahora hay por reperfusión, antes de la reperfusión cardíaca, esas clasificaciones son terapéuticas y a mí no me sirve. A mí me sirve que ustedes entiendan lo común desde el punto de vista fisiopatológico. Por eso también les enseñé la de la sepsis y todo lo demás. Entonces, vuelvo a repetir. Las coronariopatías, desde el punto de vista fisiopatológico y del punto de vista de la placa de ateroma, o sea, lo más común, pueden ser dos tipos. Coronariopatía isquémica crónica, que es la placa de ateroma sin romper, sin ruptura, y acá es placa de ateroma, placa rota o con ruptura, y ha formado un trombo. ¿De acuerdo? Entonces, un paciente que te llega a consultorio no va a ser un síndrome coronario agudo, por eso se llama agudo, sino es crónico. ¿De acuerdo? Ya, me preguntas, perfecto. Angina estable. La angina estable se le conoce como isquemia miocárdica transitoria, causada por la obstrucción del vaso coronario, o sea, por presencia de una placa de ateroma que no sufre ruptura. ¿Ok? Debido a una placa de ateroma que no sufre ruptura. Entonces, es un ataque isquémico transitorio. En este caso, desde el punto de vista fisiopatológico, el paciente con angina estable tiene la placa de ateroma intacta. O sea, acá tiene la placa. ¿Por qué se llama angina estable? Porque es dolor precordial, que generalmente sucede al esfuerzo. Y generalmente ocurre, el paciente empieza a presentar síntomas al esfuerzo cuando la oclusión es mayor de 75%. Algunos textos incluso se atreven a decir más del 90%, ¿eh? Por si acaso. Por si acaso.
Es más, cuando sucede más del 75% de oclusión, la obstrucción es, o los síntomas, perdón, los síntomas debidos a la obstrucción son al esfuerzo. O sea, el paciente con angina estable, con una obstrucción más del 75% de la luz de ese vaso sanguíneo, en este caso obviamente coronario, presenta síntomas de dolor precordial cuando hace algún esfuerzo y tiene una angina estable. Al reposar, por ejemplo, un paciente sedentario que no ha corrido o no ha hecho actividad física en años, y se le ocurre hacer actividad física, pero no es tan brusca, pero sí es actividad física, puede empezar a dolerle el pecho. Empieza a querer trotar o exagera con la actividad física y empieza a hacer ejercicios, ¿ok? No mucha, pero empieza a hacerlo y le empieza a doler el pecho. Ese dolor de pecho, como no es tan severo, lo hacen descansar, quizá tomar un poco de agua, le falta un poquito quizá el aire y le pasa. Por eso le digo, el dolor cesa al reposo. Esa es la angina estable. Y la angina estable generalmente sí, voy a ir al médico mejor en la segunda vez, tercera vez que me pasa, en el mes. Entonces saca cita con el médico internista o con el cardiólogo o con el médico general, depende de dónde esté, y el médico general lo atiende o el médico o el cardiólogo lo atiende. Entonces, idealmente para detectar la angina estable le hacen ergometría, por ejemplo, que es la prueba de elección, donde nos da la frecuencia cardíaca máxima del paciente y todo eso de ahí. Muy bien. También le hace ecocardio, le hace también angiografía de vasos sanguíneos, angiografía, que es una imagenología de vasos sanguíneos, por si acaso, para ver si hay placas o no hay placas de ateroma. Pero ahí nomás queda. Tratamiento, por si acaso, si el paciente está muy cerca de un centro médico o le ocurre a un médico en emergencia, puede ser, nitrato isosorbide debajo de la lengua y le solucionas el problema. Rápido, rápido, le pasa. Solamente eso es para agilizar, porque el reposo debería de ser suficiente. No es común. Una angina estable no es común, al menos que esté a 1 metro del hospital. Porque si le duele el pecho, lo primero que seguramente van a querer llevar a la emergencia. Pero en el momento que lo hacen reposar primero, a ver, descansa un momento, así si te pasa, si no te llevamos al hospital, clásico, le calma. Entonces el paciente va a consultorio. ¿Y qué le receta el médico? Antianginosos, por ejemplo, betabloqueantes, antagonistas de calcio, antiagregantes plaquetarios, le da también para que no forme placa, no forme trombo. Le dan antiagregantes plaquetarios, aspirina, clopidogrel, le dan estatinas. ¿Por qué? Porque es muy probable que esta placa ateroma se haya formado porque tenga dislipidemia. Bajo LDL, alto LDL o altos triglicéridos. Estatinas. Muy bien. Y ya eso es más el manejo más especializado. Los hipertensos, por si acaso, les dan, si es hipertenso diabético, le dan YECAS o ARA2, que eso lo van a ver en fármaco. ¿Cuáles son? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Entonces, eso es básicamente, la angina estable se presenta de manera crónica. Paciente que llega a tu consultorio. Algo que tienen que entender es que obviamente hay que saber diferenciar bien ese dolor de pecho. Ha habido pacientes con dolor de pecho que han sido por reflujo. O sea, hay que hacer un buen estudio, hay que ver factores de riesgo. Porque, por ejemplo, vuelvo a repetir, paciente joven con dolor precordial, puede ser que eso no sea problema angina estable, crónicamente.
Ya, no es contraesternal, o sea, tú le tocas a la altura del esternón, le aprietas y no le duele. Entonces eso no es probablemente un problema tampoco mecánico. Le digo mecánico cuando es un problema articular o muscular. Eso a ustedes también aprendan a hablar de manera ya clínica. Entonces es un problema funcional. Ahora el problema es cuál funcional. Si tiene 30 años sin factores de riesgo, o es un poquito gordito, pero tampoco te amerita tanto, le haces química sanguínea, no tiene nada, o sea, tanto normal, o ligeramente elevado, no come tan mal, entonces, y joven, ¿qué puede sospechar? Créame, a mí me ha pasado, pacientes con reflujo. Entonces, eso tiene que tener ustedes mucho cuidado. Los pacientes con reflujo gastroesofágico pueden presentar dolor precordial. Lo peor es que no lo saben distinguir. Una clave es que algunos pacientes amanecen con dolor de pecho, pero no lo saben distinguir. Entonces tienen que tener ustedes bastante cuidado. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctor, una consulta. La raza negra son las personas que tienen mayor preponderancia o mayor riesgo para hacer hipertensión y sobreentiendo, ¿no? Problemas con sus endotelios, ¿no? Es todo un conjunto sumado. O sea, para ser hipertenso tienen que ser varios factores, como les expliqué. Son varios sumados. Claro, la génesis de la hipertensión es la disfunción endotelial, pero la disfunción endotelial no necesariamente se traduce en aterosclerosis. La disfunción endotelial permite la formación de aterosclerosis, pero también la disfunción endotelial me permite la vasoconstricción arterial periférica, lo cual aumenta el gasto cardíaco. La disfunción endotelial me permite también aumento del RAS, lo cual patológicamente también me aumenta la presión arterial. Entonces son varios factores. La base de, o el sustrato fisiopatológico de la hipertensión es la disfunción endotelial. Y la disfunción endotelial me permite la formación de placa de ateroma. Por eso es que muchos pacientes con hipertensión tienen placa. Ahora, que la placa le haga causar la hipertensión, no tanto así tienen esa direccionalidad de uno contra el otro, sino que ambos surgieron, claro que primero la placa y luego la presión alta, ambos surgieron producto de la disfunción endotelial. Muy bien, angina inestable. O bueno, vamos al síndrome coronario agudo. A ver, el síndrome coronario agudo es la presentación obviamente aguda de la cardiopatía isquémica. Y generalmente el paciente llega a emergencia, ¿ok? Con un cuadro típico de angina de inicio agudo. Sí, también generalmente, bueno, no siempre, pero generalmente también es un inicio brusco, pero que no cede ni con el reposo. Ese es un problema. No cede con el reposo. Y eso que no cede con el reposo, como no le pasa el dolor de pecho, obviamente lo llevan a su familiar a emergencia. Como yo les dije también, el síndrome coronario agudo se puede clasificar en síndrome coronario agudo ST no elevado y síndrome coronario agudo ST elevado. Cuando es ST elevado, ¿ya? Incluso otros le agregan así. ¿Ok? Así, angina inestable, síndrome coronario agudo, ST no elevado o síndrome coronario agudo ST no elevado. O ya para ser muy específicos, en vez de querer llamar síndrome coronario agudo, de frente ya le llaman
infarto de miocardio, ST no elevado, e infarto agudo de miocardio, ST elevado. Eso quiere decir que cuando te llega un paciente de emergencia, tomarle un electrocardiograma no me va a dar completamente el diagnóstico. ¿Por qué? Porque cuando tú le tomas un EKG, ya, si te eleva el ST, ya, sí tiene, ya casi es un hecho que tiene un infarto. Pues podría ser este. Pero si no te eleva el ST, no sabes. Porque podría ser una angina inestable o podría ser un infarto de ST no elevado. Ahora, ¿cómo tú te das cuenta si es una angina inestable o ST no, o un infarto de miocardio ST no elevado? ¿Cómo? Por las enzimas. Por las enzimas. Esta no aumenta enzimas cardíacas y esta aumenta enzimas cardíacas. Obviamente el infarto de miocardio, los infartos aumentan enzimas cardíacas. Pero cuando tú tienes un ST no elevado, o sea, el EKG está normal, en estos pacientes está normal, entonces tienes que, igual a todo paciente que llega con dolor precordial en emergencia, que es muy sugestivo de que es un infarto, le pides enzimas y EKG. Si el EKG, el ST está elevado, ya está, básicamente es infarto. Pero si no está elevado, no puedes decir nada todavía. Ya, angina inestable versus infarto de miocardio ST no elevado. Llegan tus enzimas, si elevó las enzimas cardíacas, que lo vamos a ver luego, ya, pues ahí sí. Si elevó enzimas, es un infarto. Pero si no elevó enzimas, y obviamente no movió el EKG, se queda como angina inestable. ¿Cuándo es una angina inestable que no mueve EKG? O sea, el ST no se eleva. ¿Cuándo es uno de estos dos? ¿Angina inestable o infarto de miocardio ST elevado? Recuerden, ya se formó el trombo. Pero el trombo que se ha formado, no obstruye completamente la luz. En la angina inestable y en el infarto de miocardio ST no elevado, ¿ok? Y el ST no elevado, por si acaso, es la localización del trombo es subendocárdico, por si acaso. En este caso, no elevan enzimas la angina inestable y el infarto eleva enzimas, ya saben eso, pero en ambos la obstrucción del trombo no es total. No es total. Ambos se caracterizan fisiopatológicamente porque no es total. En cambio, cuando tienes un infarto de miocardio, ST elevado, la obstrucción es total. La obstrucción del trombo es total. Por eso se eleva el ST. Por eso ese cambio electrocardiográfico. Miren, ¿ah? Entonces, la angina inestable ya es presencia de trombo, no solo presencia de placa. La placa se rompió, hay un trombo. Pero en la angina inestable, la obstrucción por dicho trombo no es total y no te eleva enzimas. Mientras que en el infarto de miocardio ST no elevado, también la obstrucción es total. Pero en este caso al paciente, por mala suerte, sí le llega a producir isquemia y eso eleva enzimas.
Mientras que el infarto de miocardio ST elevado, la obstrucción es total. ¿Alguna pregunta? Ya, característica del paciente con angina inestable. Surge durante el reposo, con el ejercicio mínimo. O sea, surge durante el reposo o con el ejercicio mínimo. Sí, la angina inestable, el paciente puede estar tranquilo, sentado, y le empieza a doler el pecho de la nada. Eso no ocurre en la angina estable. Y el dolor suele durar más de 20 minutos. Es intenso y de comienzo reciente. O sea, no existe que a mí me sucedió lo mismo y me dolió 1 hora el pecho y después me calmó. No. En la angina inestable, generalmente es su primer episodio que el paciente tiene. Claro, te puede decir que le dolía antes el pecho, o sea, tenía una angina estable, pero le calmaba al reposar. Pero no te va a decir que el dolor me duró 1 hora y de ahí me calmó y por eso no vine. Porque el dolor precordial que los pacientes con angina inestable tienen es muy parecida al infarto de miocardio. O sea, dolor opresivo, manifestaciones vegetativas como sudoración, sensación de muerte, ansiedad. O sea, el dolor es tanto que el paciente se describe como sensación de muerte, así se lo describen, que muchos pacientes quedan traumados y no quieren que pues vuelva a suceder ese dolor, nunca, no quieren volver a sentir ese dolor. Por eso es que muchos a la mala cambian su estilo de vida, por si acaso. Pero hay pacientes que ya, si tienen una mala orientación, hay muchos pacientes, o sea, los pacientes que exageran más con sus cuidados hasta el punto de comer comida insípida, se ha visto que son los pacientes posinfartados, por ejemplo. O ya en posangina en todo caso. Quizá angina no tanto, pero posinfartado sí, porque el dolor ha sido tan grande que no quieren volver a sentirlo. Y con infarto ya, pues, el riesgo de morir es muy alto, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya. Entonces, ahora sí vamos a hablar en general de los infartos, pero voy a centrarme en el más común. Infarto de miocardio ST elevado. ¿Por qué yo no le llamo infarto agudo? Porque no tiene sentido decir infarto agudo, no existe el infarto crónico. O sea, está redundando. Por eso que es mejor que no lo llamen, o sea, si ustedes dicen infarto de miocardio, es obvio que están hablando de infarto de miocardio agudo, porque no existe infarto de miocardio crónico. Entonces es decirle IMA, porque generalmente las siglas es IMA STE, en realidad es IM, nada más. O para algunos hacerlo como Nemotin le decían IMAST, ¿no? El paciente tiene un IMAST. IMAST, o sea, infarto de miocardio agudo, ST elevado. Pero en realidad los infartos de miocardio no son crónicos. Por lo tanto, llámelo infarto de miocardio. Ahora, ¿cómo tú distingues un infarto de miocardio con elevación del ST? Primero, el diagnóstico está basado por la sintomatología del paciente. Dolor torácico típico, el dolor no cede al reposo, o sea, el paciente ya está reposando, lo han traído en el auto, está reposando y no calma el dolor. El EKG ha elevado el ST y hay biomarcadores cardíacos positivos.
La sintomatología del paciente generalmente es vegetativa. O sea, tiene taquicardia, tiene sudoración, y más, puede llegar con hipertenso. Y no es porque realmente es hipertenso, sino que los síntomas vegetativos le elevan la presión arterial. Por si acaso, el 25% de los pacientes padece de infarto de miocardio anterior. Creo que ya saben a qué derivaciones me refiero, anterior. Y ellos cursan con hiperactividad simpática, con taquicardia e hipertensión. Pero miren, el 50% de los pacientes tiene un infarto inferior, que cursa con hiperactividad parasimpática, bradicardia, hipotensión. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué los pacientes con infarto anterior presentan justamente hipertensión arterial, taquicardia? En cambio, el 50% de los pacientes que llegan a emergencia con infarto son de cara inferior y también ellos tienen bradicardia, ellos tienen hipotensión arterial. ¿Por qué? Porque cuando a ti se compromete, cuando tienes infarto inferior, se ha comprometido la arteria coronaria derecha que irriga la cara inferior del corazón. Y justamente esa arteria coronaria derecha que irriga a la cara inferior, también por si acaso irriga al nodo sinusal. Por lo tanto, en los infartos de cara inferior tienes comprometido la arteria, tienes comprometido el nodo sinusal, porque la arteria coronaria derecha lo irrigaba. Entonces, mucho cuidado, o sea, los pacientes que llegan infartados, ST elevado, te va a ayudar mucho a saber, hasta viendo la clínica. Paciente con bradicardia, paciente con hipotensión y además con infarto, o sea, infarto, ¿no? Y con bradicárdico hipotenso, piensa que es cara inferior. Es más, tu truco es que cuando te salga el EKG, corre tu mirada a la cara inferior. En cambio, un paciente con infarto de miocardio y el paciente tiene ST elevado con hipertensión y taquicardia, chequea justamente las derivaciones que te miran cara anterior. ¿Qué signo se manifiesta bastante en los pacientes con infarto de miocardio? El dolor se irradia a brazo izquierdo. El dolor se irradia a brazo izquierdo. Ya, se puede irradiar a brazo derecho, a brazo izquierdo, porque obviamente un paciente con infarto de cara inferior, justamente bradicárdico, hipotenso, muy bien, el dolor se va a irradiar a brazo derecho, no a brazo izquierdo. Pero el paciente con infarto de cara anterior, hipertenso, taquicárdico, el dolor se irradia a brazo derecho. Izquierdo. Mucho cuidado también. Ahora, cuando tienes un paciente con dolor precordial y brazo irradiado y dolor irradiado al brazo derecho, a veces se duda un poquito de que eso sea infarto. Ojo, porque no es tan común que se vea el lado derecho. Pero si se va al brazo izquierdo, si se va al brazo izquierdo, es muy probable que eso sea infarto de miocardio. O sea, la sintomatología más allá del dolor precordial que te ayuda a definir mejor si es infarto de miocardio o no, es que se irradie al brazo izquierdo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien. Si no hay preguntas, entonces vamos a descansar de preguntas. ¿Por qué se llama angina variante? Bueno, en realidad el nombre angina variante de Prinzmetal, sobre todo es un nombre que se basa en que no es una angina común. Es más, ni siquiera se sabe su etiología. O sea, la angina variante de Prinzmetal sucede en adolescentes. Antes se creía que se relacionaba con el tema de las emociones, pero no es así. No se relaciona con el tema de las emociones.
Es una angina que aparece de la nada, vasoespástica, o sea, hay una vasoconstricción de arterias coronarias automáticas, no hay una etiología, no hay una, bueno, el mecanismo fisiopatológico es constricción, ¿no? Y isquemia, ¿no? Disminuye el flujo. Por eso hay está la angina. En adolescentes, jóvenes. No hay más allá de eso. Por eso se llama variante. No he leído bastante más del tema de angina variante metal, pero no tiene un mecanismo fisiopatológico de a fondo, más allá del espacio. Y es raro. ¿Por qué aumenta las enzimas cardíacas? Porque el tejido, al pasar el corazón a estado de isquemia, la isquemia produce liberación de enzimas cardíacas. O sea, la isquemia ya evolucionando hacia necrosis, necrosa el tejido cardíaco y eso hace que la célula sufra apoptosis y se libere su contenido. Esas son las razones por las cuales se eleva enzimas cardíacas. ¿Las mujeres tienen otros síntomas cuando tienen un infarto? No específicamente. Podrían tener otro más, quizá mecanismos simpáticos más exacerbados, pero quizá más sudoración, pero más allá de eso, no. No es que exista mecanismos propios de una mujer o que eso me oriente a que si una mujer presenta esos síntomas, tiene infarto. No funciona en este caso así, ¿ok? No funciona así. Así que si es que ustedes quieren buscar los signos y síntomas que realmente me traduzcan infarto de miocardio, más allá del dolor precordial, irradiación al brazo izquierdo. Tiene un likelihood bastante alto, más de 10. Recuerden que el likelihood o el cociente de verosimilitud me dice, aumenta mientras la presencia de ese síntoma me aumenta la probabilidad de que tenga la enfermedad. Ojo, y entiendan esto último que les voy a decir. La radiación del brazo izquierdo tiene un cociente de verosimilitud altísimo, lo cual me dice que su presencia aumenta más la probabilidad de que el paciente tenga la enfermedad, pero su ausencia no me la descarta. O sea, para que su ausencia me descarte, infarto, tendría que tener un cociente de verosimilitud muy bajo y no lo tiene. Tiene un cociente de verosimilitud muy pequeño. ¿De acuerdo? Espero que me tengan entendido esto último. O sea, lo ideal sería encontrar un signo y síntoma cuya presencia, como en la anemia, ¿no? Las escleras blanquecinas o las palmas pálidas son las que me indican cuya presencia me dicen que tengo una alta probabilidad de que tenga anemia y su ausencia también me aleja la probabilidad de que tenga anemia. Pero en el infarto no. En el infarto, una irradiación al brazo izquierdo me aumenta con dolor precordial, claro, me aumenta la probabilidad de que tenga infarto. Pero si no lo tiene, no quiere decir que el paciente tenga menos probabilidad de tener infarto. Igual lo puede tener. ¿De acuerdo? Entonces eso es un tema de cociente de verosimilitud sobre semiología basada en la evidencia, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Ya. Temas importantes acá. Algo seguramente que les van a explicar en fisiopatología o en clínica. Cuando uno habla de cambios electrocardiográficos en infarto, este puede ser onda T, segmento ST, en este caso elevado, o ST no elevado, y onda Q picuda, y onda T picuda. O sea, los cambios electrocardiográficos pueden ser onda T picuda, presencia ST elevado o no ST elevado y onda Q picuda. O sea, quiere decir que onda Q picuda es esto. Ay, perdón. Miren este de acá. 4 veces su valor normal. Cuando supera 4 veces su valor normal es onda Q picuda. Y la onda Q picuda me traduce... No se ¿Sí? ve nada, solo se ve. Perdón. Ya miren. Perdón. Ya. La onda Q picuda me traduce necrosis. La onda Q picuda me traduce necrosis. Pero no es común verlo. O sea, cuando yo ya veo onda Q picuda así como lo estoy mostrando,
quiere decir que hay un proceso de necrosis, ¿ya? Ya ese tejido cardíaco donde está la onda Q picuda, según la derivación que estoy viendo, esa localización ya se necrosó. Esa es la onda Q picuda, pero no es común verlo. La onda T picuda, puedes verlo, pero cambia rápido. Quiere decir que, o sea, lo primero que tú ves es onda T picuda. Teóricamente tú lo ves, pero cuando el paciente llega a emergencia, ya pasó su proceso de onda T picuda y generalmente cambia al ST. Por eso que lo que más se ve es ST. Claro, si tú ves una onda T picuda, puedes pensar que el paciente tiene infarto de miocardio o el diagnóstico diferencial hipercalemia. Pero ¿qué les dije ahorita? ¿Qué les estoy diciendo ahorita? Que la onda T picuda no es tan común. No es tan común. ¿Ok? No es tan común. Entonces, ¿qué es lo que vas a ver tú más en un paciente infartado? ¿ST elevado o ST no elevado? Ahora, cuando te digo que es ST elevado, miren acá, es esto. Esto es ST elevado. Miren cómo, por eso se llama ST elevado. Y cuando te digo que ST no elevado, puede ser así o puede ser así. Esto también, por si acaso, es ST no elevado. Y esto de acá también es ST no elevado. Todo esto es ST no elevado. Y este es ST elevado. O sea, el EKG me puede mostrar un electrocardiograma normal y eso se traduce como ST no elevado o deprimido, ST no elevado también. Entonces, ¿qué es lo más común que ustedes van a ver en los electrocardiogramas en un paciente infartado? Esto de acá. Cuando tengo ST no elevado con dolor precordial que sospecho, infarto de miocardio, ST no elevado o angina inestable. Para eso, ¿qué cosa tengo que pedir? Tengo que pedir enzimas cardíacas, que ahora vamos a ver, enzimas cardíacas. Ahora, algo más. La clasificación clásica que tiene el paciente infartado son septal, anteroseptal, anterolateral, posterolateral, apical, inferior, posterior-inferior, ventricular derecho, posterior y subendocárdico. Ya eso lo van a después ustedes escuchar el audio y lo pueden apuntar, pero nuevamente. Septal, anterolateral, anteroseptal, septal, anteroseptal, anterolateral, posterolateral, apical, inferior, inferoposterior, ventricular derecho, posterior y subendocárdico. Ahora, ¿qué cosa les dije? Las 12 derivaciones del EKG solamente me permiten dar el 80% de alteraciones. O sea, las 12 derivaciones que estamos acostumbradas a ver solo me dan una lectura del 82% del corazón, que son las de mayor riesgo, porque a mí me interesa que el paciente no se muera. Entonces, el 82%, este 82% me cubre todo lo que en realidad tiene un aumento de riesgo. Pero, por ejemplo, el EKG no me lee cuando hay infarto por oclusión de la arteria marginal. Infarto posterior. Yo ya les expliqué eso. El infarto posterior no se lee en el EKG. Ahí tendrías que poner una derivada B7 y B8 hacia la espalda. Pero no hay, la máquina no tiene. Un truco es ver en forma de espejo el B1 y el B2. Ahora, doctor, un infarto o una oclusión de arteria marginal es grave, no. Es común, no tanto. Pero ¿es grave? No, no es grave. Es pequeño y de bajo riesgo realmente. No creo que no es fácil sospechar. Generalmente se diagnostica solo por casualidad al hacerle la angiografía en el INCOR, por ejemplo, donde tienen máquina, pero no es común. Pero tienen que saber que el EKG solamente me ve el 82% del corazón, pero es más que suficiente, porque me dice lo más importante, lo que tengo que saber. Ya, algo más. Doctor, ¿hay otra patología que me pueda dar
¿Hay otra patología que me pueda dar infarto de miocardio ST elevado? Sí, miren acá. Eso también es un ST elevado. Y eso generalmente se ve en pericarditis. La pericarditis también me puede causar supradesnivel, o sea, ST elevado, pero lo hace en forma de silla de montar, así se llama. No es común ver pericarditis por si acaso, y más es para la parte teórica. O sea, un paciente, si ustedes ven una pregunta alguna vez, donde el paciente tiene dolor precordial, tiene ST elevado en silla de montar, y te ponen esa palabra en silla de montar, eso no es infarto, y hay muchos caen, eso es pericarditis. Ahora, también te confunden, paciente con temperatura ligeramente elevada, o sea, o te pone fiebre 38, ¿eh? Aunque no debería ser, pero ya te pone fiebre 38, te pone febrícula de 37,5, 37,8, porque recuerden que la febrícula entre 37,5 y 38 es febrícula. Y ST elevado, y no te pone más, de dolor precordial, muchos pueden poner pericarditis por la fiebre, y no, la pericarditis te causa fiebre. El infarto te causa febrícula. O sea, el infarto te puede elevar la temperatura, pero no te la va a elevar tanto. No te la va a elevar tanto. No te la va a elevar tanto. Muy bien. Entonces, silla de montar pericarditis. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta aquí? Ya, muy bien. Entonces, ahora sí vamos a hablar de enzimas cardíacas. A ver, obviamente, para que haya liberación de enzimas cardíacas, el corazón tiene que haber pasado ya casi un proceso de isquemia, pero un proceso de isquemia severo, o sea, estoy hablando ya de un infarto, ¿no? Y está pasando a un proceso de necrosis. Aún no está en necrosis, está pasando. Entonces, ya las células están muriendo, están en proceso de apoptosis. Entonces, justamente eso hace que la célula a producir apoptosis vierta su contenido. Recuerden que esa es la diferencia con o sea, las células que sufren de muerte celular programada, apoptosis, perdón, ahí se me he equivocado, apoptosis, no liberan su contenido. En cambio, las células que se necrosan, las células que en este caso están que sufren rupturas, sí liberan su contenido. Entonces, esa diferencia tienen que recordarla. Apoptosis es la muerte celular programada, y en este caso las células no están sufriendo apoptosis, todo lo contrario. No pueden sufrir de apoptosis porque las células, por el proceso de isquemia ya exacerbada, el paciente, por el proceso de infarto mismo, está liberando todo su contenido. Un proceso de necrosis. ¿Ya? ¿Cuáles son las enzimas cardíacas que me tienen que interesar? Justamente hay varias, ¿ah? O sea, hay varias enzimas que a mí me pueden interesar para medir al paciente, pero hay unas más específicas que otras, y por si acaso también hay unas que tienen utilidad en ciertos momentos más que en otros. Por ejemplo, la creatinina fosfoquinasa.
y la creatinina fosfoquinasa MB, su enzima MB. Estas, por ejemplo, se elevan a las 6 horas que se ha producido un infarto y alcanzan su pico a las 36 horas. ¿Me sirve? No tanto. ¿Para qué me sirve esto? Porque para detectar reinfarto. O sea, los pacientes que han llegado a emergencia infartados, se los hospitaliza porque se pueden volver a infartar. Entonces, ¿cómo te das cuenta que un paciente se está infartando después de las 36 horas? Cuando después de las 36 horas, el CPK o el CPK-MB sigue elevado. O sea, ¿para qué sirve entonces el CPK-MB? ¿Para qué es útil? Para ver reinfarto. Después de las 36 horas. Eso es un diagnóstico. Y ahora las guías hay un subtipo. Reinfarto después de las 36 horas. Enzima que se pide, la SPK-MB o CPK. O sea, pides un infarto, pides CPK-MB después de 36 horas hospitalizado. Ya, pasan 36 horas, puede ver el CPK-MB, tienes que ver que baje. Por eso, generalmente cuando tú pides enzimas, y como en cardio se pide demasiado, en ese caso en infarto, tú haces tus curvas, miren. Tú dibujas tu propia curva en tu historia clínica. Tú dibujas la curva en historia clínica. Entonces, ¿tú qué esperas? Que a las 36 horas esto baje. Y si sube, doctor, esto se está reinfartando. Se está reinfartando. Ahí hay que aplicar tratamiento. Otro, mioglobina. Para empezar, la mioglobina no es específica del corazón porque también está en el músculo. ¿Ok? ¿Qué ventaja tiene? Que la mioglobina se libera rápido y a las 2 horas ya del infarto se está elevando. A las 2 horas. ¿Para qué me sirve? Si tú tomas una prueba de hemoglobina entre las 4 horas a 8 horas después del paciente con dolor precordial y la hemoglobina no se eleva, descarto el infarto. O sea, una hemoglobina positiva no me dice mucho. Podría ser infarto porque la hemoglobina se eleva por otras causas también. Pero si entre las 4 y 8 horas la hemoglobina no se eleva, pasan las 8 horas y la hemoglobina no se ha elevado, descarto el infarto. Me sirve para descartar, no para confirmar infarto. Y las troponinas. Y las troponinas cardíacas. ¿Cuántas troponinas tienen? Troponina T, troponina I, troponina C. Esas son las 3 troponinas que ustedes tienen. Las troponinas son T, I, E y C. Ya. Primero, la troponina C no se utiliza como biomarcador para infarto. Mientras que la T y la I sí se elevan a las 3 a 4 horas. Y ojo, se elevan hasta las 2 semanas. Por eso es que el reinfarto, para el reinfarto me sirve el CPK. ¿Para qué me sirve la troponina? Para pronóstico. Mientras más se eleven, peor pronóstico. Me sirven para pronóstico y manejo terapéutico más severo, etc. Doctor, entonces, ¿a quién de todo le hago caso? Ya. Basta con que estén elevadas las 3 para yo afirmar que es un infarto, más cuadro clínico. ¿De acuerdo? Basta con que estén elevadas todas. La primera en elevarse es mioglobina. Después de elevarse la mioglobina le sigue SPK y la troponina. ¿De acuerdo? Ese es el orden. Primero se eleva la mioglobina, luego la CPK y al mismo tiempo casi de la CPK la troponina. Entonces, ¿qué generalmente espero? Que se eleven las 3.
Si, por ejemplo, la CPK demora en elevarse, ya van 7 horas y no se eleva, y la hemoglobina no se ha elevado, empieza a descartar infarto. Y troponina no se eleva con más razón. Entonces ahí empieza el juego. Doctor, si la hemoglobina no se eleva, no se está elevando y la troponina sí, ojo, las troponinas se pueden elevar por otras razones. Entonces ahí hay que ver cuadro clínico del paciente, ver etcétera, etcétera. Pero ustedes guíense de la clínica y guíense de las enzimas. ¿Qué es lo más común que van a ver ustedes? Las tres se van a elevar las tres se van a elevar. El paciente generalmente no llega a la hora, el paciente generalmente llega a las 2 horas del infarto. Entonces, si llega a las 2 horas, 2 horas y media, pídele mioglobina, troponinas y CPK. Ya, generalmente el CPK está ligeramente elevado porque se eleva recién a las 6 horas. Mioglobina elevada, troponinas elevadas, infarto. A las 6 horas, después de la reperfusión, le vuelves a pedir. La reperfusión, después de la porreperfusión, CPK elevado, porque se eleva a las 36 horas, se eleva completamente. Mioglobina elevada, troponinas elevadas. Entonces, generalmente los tres se van elevando. O sea, a pesar del adecuado tratamiento, las enzimas cardíacas se van a seguir elevando. No pidan enzimas para ver si funciona el tratamiento, pero tienen que pedir enzimas continuas para ver que hagan curva, porque si a las 36 horas no me hace curva que baja, reinfarto. Si la mioglobina no me eleva, me estoy alejando de infarto. Si las troponinas no me elevan, pero solitas, puedo pensar en otra cosa. Porque las troponinas también se elevan en falla cardíaca, hipertensión arterial no controlada, en hipotensión arterial sostenida, hipotiroidismo, shock séptico, miocarditis, etc. Entonces, ¿de qué se trata? Ya, primero es práctica. Y ustedes como internos hagan sus curvas. Y ojo, al médico les pide. Doctor, Dime. o sea, no necesariamente si la troponina está elevada significa un daño cardíaco. No, troponinas elevadas sí. No necesariamente daño cardíaco sí, porque hipotiroidismo y hipotiroidismo también se presenta. Pero es que, ¿cómo? Cuanto más daño se haya producido en el corazón, mayor será la cantidad de troponina. Claro, claro, así es. Así es. O sea, unidad clínica, grupo. O sea, lo que me refiero a que pidan todo, marquen. Aquí sí no hay marco 1 porque quiero gastar menos recursos, no. El médico le dice al interno, hazme la curva. Y el interno no lo hace porque ni siquiera sabe qué curva hacer. Recuerden que aquí no solamente se trata que el interno, como una estaba conversando el interno, no solamente aquí el interno se trata que al pobre interno no lo hacen hacer. Le dice el médico, oye, hazme la curva de... ¿Qué le vas a pedir si es infartado? Y te dice, no sé. Ya. ¿Qué pasa si la hemoglobina no se eleva? No sé. Ya, pues ese no sé tampoco sirve, ¿no? Ya. O sea, justo a eso quiero llegar. Ustedes tranquilamente pidan todo y hagan sus curvas. Doctor, el reinfarto puede ser antes de las 36 horas, digamos a las 12 horas. Sí, 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 pero ahí ves clínica generalmente. Ahí ves clínica compatible. O sea, es normal que el paciente se reinfarte, sí. Depende qué tan severo haya sido su infarto. Pero ahí generalmente tú lo ves con EKG, no tanto con las enzimas, porque las enzimas no me ayudan. O sea, una vez que la enzima ya se elevó, se va a seguir elevando, o sea, es normal su pico que se eleve. Ahora, que tú me digas, doctor, pero no se supone que usted al momento de pedirle ese CPK y se infarta otra vez, no se elevar más de más golpe, podría ser, pero tendría que ser una diferencia muy marcada. O sea, ahorita sería mentir, no me acuerdo bien los valores de CPK, pero imagínense que los valores normales son 50, ya, quiere decir que está en 100, a las 2 horas 150, 300, entonces si tú ves que de 50
Me aplicaste terapia. Tenemos terapia de reperfusión. Y la terapia de reperfusión, el paciente, justamente, tendrá que elevarse demasiado el pico de SPK para sospechar de reinfarto. Un segundo, por favor, denme un segundito. Ya también están un poco callados el día de hoy. Doctor, ¿es posible que un médico confunda un infarto con un problema gástrico, una gastritis? No es común, no es común, porque o sea, te podría ser como úlcera, pero ni así, no. O sea, no recuerdo y no habría mucho por qué. O sea, el paciente con gastritis severa que lleva emergencia está que se retorcija. Entonces está en posición maometana, se llama incluso. O sea, está como si tuviera. ¿Han visto cuando los maometanos, cuando van a rezar, ya están en esa posición? Están en esa posición. No tienen justamente No tienen justamente la ¿cómo decirlo? No tiene justamente la sintomatología parecida a la de un infarto. El paciente infartado es un paciente que le duele el pecho. Ahora, puede ser por si acaso también disección esofágica, lo de que le expliqué, hay varias cosas, ¿ah? O sea, no solamente es un paciente, no solamente es un paciente con dolor de pecho, también brazo izquierdo, eso también recuérdenlo, pero no necesariamente puede ser un infarto, puede ser otra cosa, pero clínica manda, EKG. Ya, doctor, ¿qué pasa si tiene fiebre 38, dolor de pecho, y adicionalmente le toma el EKG y ST elevado? Ya, pero mira el ST, pues. Decía de montar, ¿no? Es pericarditis. Y ojo, eso sí te toca. A mí sí me ha tocado una pericarditis en emergencia. Y tenía dolor precordial, pero no te convencía ese dolor, porque no era tan opresivo. Pero tenía fiebre. Y cuando sacamos el EKG, tenía silla de montar. Bien bonito. Entonces, eso era pericarditis. Ustedes lo que tienen que saber es como dicen saber. Ya la experiencia le va a permitir a ustedes distinguir cosas. Como le vuelvo a decir, doctor, pide todo, pero haz tu curva. Haz tu curva, o sea, ya hazlo para ti. Porque el médico quizá ni te lo pida o te dice, haz la curva por favor. ¿Y tú haz curva de qué? Haz curva de cada enzima. Ya se elevó, 500, haz tu curvita. Ya, ¿cómo hacía yo mis curvas? En la historia clínica, miren. Yo hacía así, CPK. Ya, ahorita no me acuerdo del valor, pero imagínense que ponía 50. Ya, entonces ponía, el paciente llegó a emergencia y ponía acá, imagínense, 150. Lo íbamos a pedir a las 4 horas, ponía acá, por ejemplo, 300. Y ya, se supone, en hospitalización le pedían. Y acá, por ejemplo, 36 horas, y acá está, imagínense, está en 800. Ya. Estoy inventando valores, ¿ah? Entonces se supone que a esta hora ya siguiente lo pedimos al cuarto día, ya está que baja. Hagan sus curvas, pero sepan distinguir. Doctor, no es sugerente, le duele un poco el pecho, pero como que me convence y como que no. ¿Y mi hemoglobina cómo está? Normal. Difícil. Pero doctor, las troponinas están elevadas, ¿ah? Pero la hemoglobina está normal. Diagnóstico diferencial por la hemoglobina negativa. Doctor, ¿y será posible aún así que se infartó? Sí, podría ser, pero raro, porque la hemoglobina debe elevarse. Pide T y C. No pida C, por si acaso. He visto pidiendo C, no sé por qué. Paciente hipertenso, con dolor precordial, hemoglobina no elevada, ST no elevado. Ojo, podría ser una angina inestable. Hipertensión arterial con angina inestable. Porque no te elevó hemoglobina, pero te elevó troponina T e I. ¿Y por qué te elevó T e I? Porque la hipertensión arterial no controlada te eleva esas dos. Entonces, o sea, no se trata aquí de confundirlos o que ustedes memoricen, ¿eh? O sea, ya, entonces el doctor Vera dice que si yo tengo hipertensión, tengo esto, el otro, tengo que empezar. No se trata de eso. Ustedes apréndanse las horas, apréndanse lo que tienen que pedir, apréndanse su utilidad. Ya la experiencia les va a permitir a ustedes, pero saber, pues, ¿no? EKG.
ST elevado, ya, casi infarto. Mioglobina elevada, mira, por ejemplo, ¿cómo diagnosticábamos nosotros? Paciente que llega vive al frente, vive en el Pueblo Libre, vive en Nomá, vive en 2 cuadras. Llegó, o sea, y le dolía el pecho hace 30 minutos. Ya, entre que haga todo 1 hora, hora y media. A ver, chupones, todo. ST elevado. Ya, ese es infarto. Mioglobina elevada. CPK y troponinas normales todavía. ¿Qué es? No, todavía no es infarto, hay que esperar. Vamos a esperar a 1 hora más, señor, espere, para que le pueda reperfundir. No, pues. Dolor el pecho, hipertenso, obeso, diabético y con dolor precordial, todo. Ya hay que perfundirlo, al toque, reperfundir el corazón. Eso ya no les voy a enseñar que son sintomatología, ¿no? El famoso Mona. Pero nitratos, oxígeno, morfina, aspirina, heparina, pero eso ya es otra cosa, eso ya es terapéutica. O sea, ustedes tienen que tener una idea clínica, ¿no? Ver horas, ver minutos. Doctora, ya, venimos, doctor, y el tráfico, y están en la ambulancia. ¿Cuánto tiempo pasa? Como 4 horas. Ya, PCPK, todo, pide todo está elevado. Todo elevado, pero ST no elevado, eso es infarto. O sea, el ST está normal, EKG normal, con dolor precordial, pero CPK, mioglobina, troponinas altas, ya, eso es infarto. Infarto ST no elevado. Entonces, la práctica. Pregunten bien, pregunten al familiar o pregunten al bombero, depende de que lo traiga. ¿A qué lo encontró aquí? ¿A qué hora era? A veces el médico también pregunta, por si acaso, ¿eh? Pero ustedes también tienen que aprender a preguntar o decir, ya apunta y esto qué más. O el paciente llegando con dolor precordial y yo ya estaba con mi hojita ya marcando. Ya. A veces sí, a veces me choteaban porque yo estaba marcando todo. El médico le tocaba el pecho y le dolía ya, le hacía bola, le hacía bolita de papel a mi laboratorio. Porque no le, era, dolor, era otra cosa. Así ustedes tienen que ser, saber qué pedir, saber a qué hora se eleva. Entonces, ¿qué van a tener que aprenderse de memoria? No, CPK, horas, mioglobina, horas, troponina, horas. Saber que mioglobina me descarta, no me confirma. CPK me sirve para reinfarto hasta 16 horas y troponinas es el más sugestivo. Es el más sugestivo el T y el I. Y hasta 2 semanas, por favor. O sea, no estén pidiendo diario troponina. No sé por qué hacen eso. Ya. Listo. ¿Alguna pregunta? Listo, grupo. No hay preguntas entonces. Listo. Me voy a cenar. No he cenado. No he cenado. Pero tuve unas emergencias el día de hoy. Muy bien.